crees que la inteligencia artificial generativa es una barrera o una forma de potenciar nuestro pensamiento crítico? Bien, pues esta era la pregunta que una periodista hace poco me invitó a hacerme una serie de preguntas y a reflexionar sobre estas cuestiones en el contexto de las deepfakes y de los bulos. Así que he preparado esas preguntas y te las voy a pasar a detallar a lo largo de los siguientes minutos en este vídeo para que tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Y no olvides que si este tipo de contenido te gusta, puedes darle un like a este vídeo o suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún contenido similar. Vamos a ello. Bien, como decía, vamos a hablar de una serie de preguntas que me hacía la periodista y que ahora mismo voy a contestaros a vosotros. La primera pregunta que me hacía es cómo afecta nuestra capacidad para detectar fake news y bulos dejar en manos de la IA tareas intelectuales. Es decir, lo que realmente quería transmitir esta pregunta es qué pasa cuando dejamos en la inteligencia artificial tareas intelectuales que nosotros deberíamos de hacer. Bueno, pues lo primero que tengo que deciros es que dejar de pensar es el error. Ese es el error de verdad. Y hay un concepto que muchos profesionales y especialistas llaman el concepto de descarga cognitiva. La descarga cognitiva tiene que atender a una cuestión principal, y es que el 20% de la energía que consume nuestro cuerpo lo consume el cerebro. El cerebro, ese órgano que solo pesa el 2% en relativo a todo nuestro cuerpo, consume el 20%. Un cuerpo que pesa solamente el 2% consume el 20% de energía. Entonces, como consume tanta energía, lo que solemos hacer es, en momentos en los que ya estamos cansados, pues el esfuerzo lo dejamos para el día siguiente. Y entonces dejamos de pensar si esa imagen o esa noticia es falsa o es cierta, y entonces descargamos cognitivamente ese momento donde deberíamos haber dedicado nuestro esfuerzo. ¿Qué pasa con esa descarga cognitiva? Bueno, pues esa descarga cognitiva lo que pasa es que va en nuestra contra. Hemos dejado de esforzarnos para poder discernir si, por ejemplo, una imagen es cierta o falsa, y ese dejar de esforzarnos significa dejar de aprender. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que favorecemos a la inteligencia artificial, sin embargo, reducimos la inteligencia humana. Y este es el contraste. A veces le damos la potestad a elegir a la inteligencia artificial cosas que deberíamos estar decidiendo nosotros. Si cada vez delegamos más en la IA, cada vez nos costará más pensar, nos costará más aprender. La segunda pregunta que me lanzaba la periodista dice así, dice, ¿de qué manera puede la IA reforzar sesgos de confirmación, dificultando así el pensamiento crítico? Bueno, tenemos que entender, y esta es mi respuesta, tenemos que entender que la IA generativa está hecha para ser servil y condescendiente con nosotros. ¿A cuántos de vosotros os ha pasado que le habéis dado una idea a la IA y os ha respondido, ¡hey, qué buena idea! ¡Fantástica idea! Paso a detallarte las alternativas o esto o lo otro! Es condescendiente, es servil. Entonces, claro, la IA está programada para esto, la IA está programada para mantener nuestra atención e intentar averiguar nuestros pensamientos. Si hace unos años veíamos como las redes sociales y grandes pioneras como Susana Zuboff del capitalismo de vigilancia evidenció muy claramente que las redes sociales están hechas simplemente para capturar nuestra atención, ahora se ve claro que la inteligencia artificial generativa está hecha no solamente para capturar nuestra atención, sino que a través de ella, a través de nuestra atención, intenta averiguar y comprender nuestros pensamientos más profundos. Por lo tanto, la IA está programada para conocernos. La IA está programada para ser servil y condescendiente con nosotros. Pero es que además, la IA refuerza nuestras creencias y refuerza nuestros pensamientos. Mal utilizada, hace esto. Es lo que se llama una cámara de eco. Es decir, si yo soy favorable a un partido político o a otra orientación política, la IA va a reforzar ese pensamiento. Si yo estoy a favor de la tecnología o en contra de la tecnología, la IA va a intentar reforzar ese deseo, esa confirmación, esa creencia que yo tengo. Entonces, lo que hace la IA en este caso,
pues nos aísla intelectualmente, porque refuerza creencias y pensamientos que yo ya tengo. Os tengo que decir que esta es la parte negativa tal cual está programada la inteligencia artificial, pero eso no significa, y luego incidiré en esto, que podamos y debamos utilizar la IA generativa para aumentar nuestras capacidades cognitivas. Es decir, un mal uso de la IA nos reducirá como personas, pero un buen uso de la inteligencia artificial generativa potenciará nuestras capacidades cognitivas. Luego incidiré en esta idea también. Me preguntaba la periodista lo siguiente. Dice, ¿cuál es la diferencia entre usar la IA como un complemento y usarla como una herramienta del pensamiento crítico? Bueno, si no hacemos nada, si simplemente utilizamos chatbots conversacionales como ChatGPT, como Gemini, como Claude Sonnet, bueno, pues entonces aquí pues realmente no estamos ni potenciando ni en muchas partes sí que reduciendo nuestro pensamiento crítico. Es decir, si no tenemos la estrategia adecuada, es una gran fuente de información, pero una gran fuente de información a la que yo le estoy delegando demasiado esfuerzo cognitivo. Entonces, la historia pasa por cambiar el enfoque hacia un enfoque donde la duda sea el protagonismo de todo. Dudas de la información, tenemos que dudar de la información que nos viene, tenemos que dudar del mundo, dudar de las fuentes, incluso, ¿por qué no dudar de nosotros mismos? Hay formas, y esto es cómo tenemos que entrenar ese pensamiento crítico, donde la duda tiene que formar parte de nuestro ser más interno. Tenemos que dudar de todo. Tenemos que dudar de todo y entonces a partir de ahí ya veremos cómo, ya os contaré utilizar la IA generativa para poder ser mejores en nuestra capacidad de análisis crítico. Entonces, si adoptamos la IA generativa sin ningún tipo de estrategia, nos dará información, pero si descargamos la veracidad de toda esa información y hacemos esa descarga cognitiva y no lo creemos todo, pues reduce nuestro pensamiento crítico. Ahora bien, hay formas mecánicas, técnicas, rutinas de trabajo, de lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario. Utilizar la herramienta, sí, utilizar la herramienta, pero como mecanismo de potenciar nuestras capacidades. Y eso se puede y se debe hacer. Preguntaba a la periodista cómo podemos entrenar el pensamiento crítico frente a la desinformación. Bueno, y esta es la clave. Y entonces aquí, bueno, pues lo que le decía la periodista es lo mismo que os digo a vosotros. ¿Podemos aumentar nuestro pensamiento crítico con la inteligencia artificial generativa? Sí. En líneas generales lo que tenemos que hacer es coger todo el pensamiento crítico, la forma de razonar de ese pensamiento crítico y decidir qué partes de ese proceso la IA puede hacer mejor que yo y qué partes de ese proceso tengo que hacer yo, que son de mi responsabilidad. Por ejemplo, en el pensamiento crítico, cuando estamos analizando cierta información, lo que primero que tenemos que hacer es contrastar esa información. Entonces aquí sí que podemos utilizar la IA generativa y decirle, oye, analiza esta idea de este pensador y búscame diferentes medios y publicaciones donde hagan referencia a esta noticia. Y no búscame 10 fuentes, búscame 50 o búscame 200. Y ahí es realmente una forma de potenciar nuestro pensamiento crítico. Dame 50 o 200 fuentes donde esta idea está otorgada por este pensador. Además, le podemos decir también a la IA que nos puede ayudar también bastante a hacer conexiones. Es decir, búscame otros autores que estén a favor de esas ideas y lo contrario, búscame también autores que estén en contra justamente de esas ideas. Y me das los resultados en un formato tabla comparativa. Bueno, esto es lo que se llama ingeniería de prompts. Es utilizar buenas instrucciones para intentar conseguir partes del proceso que me mejoran a mí en mi capacidad de análisis crítico. Otra cosa que hace muy bien la IA generativa y que podemos utilizar en el pensamiento crítico es generar alternativas. Dame 100 alternativas de cómo podría solucionar este problema. Bueno, pues eso es una forma de que la IA realmente trabaje para nosotros, que nos dé alternativas para finalmente, y esto es importante, para finalmente yo tomar la decisión final. Yo hacer el juicio sobre algo, sobre una información, sobre una imagen, un vídeo, una noticia.
Es decir, soy yo el que le tiene que dar significado y propósito a mis propias conclusiones, a mis procesos mentales. Y utilizo, sí, claro que sí, utilizo las herramientas de la IA generativa para aquellas partes del proceso donde es más potente que yo, como analizando información, localizando fuentes, haciendo conexiones o fabricando alternativas que a mí me pueden inspirar a hacer mejor mi trabajo. Me seguía preguntando la periodista qué herramientas concretas ofrecéis desde el Instituto de Cognición Aumentada para este fin. Bueno, aquí es que lo que os hago introducción es que el Instituto de Cognición Aumentada, ICAO, desde el dominio icao.es, pues es mi último proyecto personal que se trata de dar una serie de formación a las personas que quieran aumentar sus capacidades cognitivas gracias a la inteligencia artificial generativa. Capacidades cognitivas como la creatividad, la resolución de problemas complejos, el razonamiento o el pensamiento crítico. Sin lugar a dudas, estas habilidades, que son las llamadas soft skills, son nuestro valor estratégico de futuro. De hecho, si veis ofertas de trabajo en LinkedIn, InfoJobs o en cualquier otra plataforma, veréis cómo las habilidades blandas, las soft skills, cada vez están tomando mayor protagonismo. Por lo tanto, lo que consiste no es en delegar, no es en ceder estas habilidades a una máquina. No, lo que se trata es justamente de potenciarnos a nosotros, la inteligencia humana, gracias a la técnica, gracias a la herramienta. Y esos son los tipos de cursos que ofrece ICAO, el Instituto de Cognición Aumentada. Fijaros, aquí hay dos visiones distintas, hay dos enfoques. Hay pioneros de la inteligencia artificial como Alan Turing, que decía, cuya visión era que deberíamos de crear máquinas para sustituir a los humanos. Pero sin embargo, otros autores y pioneros también de la inteligencia artificial, como Norbert Wiener, decía algo lo contrario. Decía que deberíamos de crear máquinas para que fuesen complementarias y nos hicieran mejores humanos. Yo, sin lugar a dudas, he adoptado esta visión, la visión de la complementariedad, donde tenemos que generar máquinas, sí, tenemos que utilizar máquinas, sí, pero para complementarnos, para hacernos más inteligentes a nosotros, no para sustituirnos. Es decir, no veo la idea de fabricar un robot humanoide que sea un fontanero. No, lo que veo es un fontanero humano, pero muy tecnificado, donde utiliza todas las herramientas tecnológicas que están a su mano para hacer más rápido y mejor su trabajo, centrarse en el valor de la solución, centrarse en el servicio al cliente. Esta es la visión de complementariedad que yo comparto y que yo defiendo. Me decía la periodista si puedo compartir algún ejemplo de dónde hayamos utilizado este tipo de metodologías para convertir o para combatir la desinformación. Aquí acudía a un ejemplo que desarrollé cuando hubo este año 2025 lo que es el apagón energético. Y es que desarrollé un sistema multiagentes programados con una forma de pensar específica y con unas instrucciones específicas. Es decir, cada agente tenía determinado y tenía instrucciones muy claras sobre el qué pensar, cómo pensar y qué salida ofrecer. Así, con el apagón energético, el primer agente tenía la obligación de decirme cuáles eran las diferentes alternativas y causas posibles por las que se había producido el apagón energético. Otro sistema de agentes, dos agentes en particular, calculaban la probabilidad de que cada una de esas alternativas, por frecuencia en el pasado, fuese la causa del apagón energético. Entre ellas empezó a salir la idea de un problema de red. Sin embargo, había una alternativa que quedaba muy abajo en la probabilidad de que fuese el causante del apagón, como era el ciberataque. De hecho, empecé a trabajar con el ciberataque porque las informaciones que nos venían de los medios de comunicación venían de ahí, venían de la parte del ciberataque. Así que estos dos agentes me calcularon la tasa base, la probabilidad de que cada una de esas alternativas ocurriera. Otro agente, de acuerdo, lo que tenía que hacer era buscar informaciones, publicaciones en distintos y muchos medios de comunicación de todo tipo de orientación política y decidir en función de sus opiniones recalcular o ajustar esa tasa base. Y además, esa información de esa tabla ya filtrada se la pasaba a 5 agentes más, que utilizando técnicas de la sabiduría de la multitud,
Pues entonces ellos tenían que llegar a un consenso entre cada una de las alternativas para dar un porcentaje final a cada una de ellas sobre la probabilidad de que alguna de ellas fuese causante de ese apagón energético. Al final de todo este proceso, más o menos complicado, hay un vídeo que lo pondré en comentarios, yo lo dejaré, bueno, pues salió como resultado que el 70% de las probabilidades era un problema de la red y solamente un 4 con poco era probabilidad de un ciberataque. Y bueno, al final prácticamente está casi demostrado que fue un problema del ciclo, del equilibrio de la red energética en cuanto a redes más consolidadas como son las de ciclo combinado de gas junto con las energías renovables. Así que muy mal tampoco se le dio. Me preguntó en la entrevista, ¿se puede generar una brecha cognitiva entre quienes entrenan su mente con IA y quienes lo usan de forma pasiva? Claramente sí, claramente sí. Es decir, cada vez que aparece una nueva innovación dentro de la sociedad, hay algunos que la aceptan y se forman para aprovecharla o combatirla, y hay otros que deciden no hacer nada. Y ahí es donde se genera esta brecha. Hace poco publiqué, y lo dejaré también en comentarios, pues un estudio donde hablaba de las 2 próximas eras de la humanidad. Y decía en esa reflexión, en ese ensayo, que en los próximos 5 o 7 años, de 2025 a 2032, vamos a vivir una era que la llamamos la era de los humanos aumentados cognitivamente. Y en ese ensayo dejo bien claro que va a haber personas que se queden atrás. Pero no que se queden atrás porque no pueden, sino que se queden atrás porque en algún momento decidieron dejar de formarse en cómo mejorar sus capacidades. Siempre que hay una gran innovación, siempre que aparece una tecnología, aparece también una brecha de los que deciden si la acepto y qué puedo hacer para combatirla o aprovecharla, contra aquellos que deciden no hacer nada. Dice, en un contexto de exceso de información, ¿cuál es tu consejo para mantener un pensamiento sano y crítico? Pues para mantener este pensamiento crítico hay que cambiar el enfoque hacia la duda, dudarlo todo. Es decir, vivimos bajo una serie de reglas de una realidad que solo existe para nosotros. Y explico esto. La realidad, el universo es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y nosotros solamente tenemos una pequeña capacidad de experimentar parte de ese universo. Con lo cual nos estamos dejando ya mucha información. De eso que experimentamos no percibimos todo, no percibimos todos los colores, no percibimos todos los sonidos, es decir, no percibimos toda la realidad existente. De aquello que vivimos, que experimentamos, solo percibimos una pequeña parte de la realidad, con lo cual ya nos hemos dejado otro montón de información. Y además de aquello que percibimos, solo prestamos atención a una pequeñísima parte, porque nuestra atención es muy limitada. Y entonces solo reflexionamos, solamente somos conscientes de aquello a lo que le prestamos atención. Entonces, fijaros, de todo lo grande y vasto que es el universo y el conocimiento, la información, si solamente experimentamos una pequeña parte, de esa parte que experimentamos solamente percibimos una pequeñísima parte, y de eso que experimentamos le prestamos atención a otra pequeñísima parte, pues sabemos más bien poco. Con lo cual, cada uno de nosotros nos guiamos en base a reglas de un modelo del mundo que es cuanto ni más ni menos muy subjetivo a nosotros mismos. Bien. Entonces, estas cuestiones son importantes porque la tecnología está aquí y la podemos utilizar para poder potenciarnos nosotros y ser mejores, o podemos dejar pasar esta oportunidad. Tú decides cuál es la opción que vas a poder afrontar. Por lo tanto, la moraleja es, la tecnología es neutra, tú decides utilizarla para ser mejor y aumentar tu inteligencia humana, o tú decides si delegar en ella, descargar tu esfuerzo cognitivo en ella, reducir tu inteligencia a favor de la inteligencia artificial. Lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo.